Hola a todos, esta es la primera entrega sobre videos de Word. Esto va en referente a la asignatura Computación Básica. Entonces, comencemos. Voy a hablar rápidamente de lo que es el concepto y lo que es la utilidad de Microsoft Word. Básicamente nos englobamos en un programa de la paquetería de Microsoft Office que permite crear, editar, ver y compartir documentos los cuales se definen como una calidad profesional. ¿Por qué defino como calidad profesional? Aclaro esta parte. No solamente es un procesador de texto, ¿verdad?, común y corriente, como hablar de WordPad o hablar de la herramienta de texto que trae Windows por defecto, que es el Notepad. No son herramientas comunes, sino que también incluyen elementos de edición bastante amplios para personalizar y llevar a un nivel más profesional un documento como tal. Ahora, cuando hablamos de Word, aparecen estas siglas en sí que nos definen o nos engloban la característica principal del mismo. Cuando hablamos de WYSIWYG, lo estoy diciendo en español, claro está, hablamos de una traducción de lo que miras es lo que obtienes. O sea que todo lo que escribamos o todo el texto que vayamos procesando, ya sea imágenes, hipervínculos, o sea, todos los elementos que vayamos añadiendo en nuestro documento, una vez que imprimamos el mismo, es lo que vamos a obtener prácticamente en nuestras manos. O sea, esto es traducir lo que está virtual, o sea, lo que está en un término informático, en un término no tangible que estamos viendo en la computadora, y vamos a obtener prácticamente en nuestras manos, o sea, al imprimir dicho documento. Esta es la parte visual de lo que veríamos una vez que abrimos el programa. Para la forma de abrirlo, voy a englobar, ¿verdad?, en esto directamente. Vamos a botón de inicio y en ello podemos directamente tener Word. Si no lo tenemos anclado en nuestra barra de herramientas que se encuentra en la parte inferior del escritorio como tal, podemos anclarlo, o sea, colocarlo directamente acá y tenerlo en acceso rápido, o bien simplemente botón de inicio y empezamos con la escritura del nombre del programa, y en este caso se nos abrirá como tal, o nos sugerirá en este caso, ¿verdad?, que hay aproximado en ello. Entonces tenemos por acá Word 2016, es la versión con la cual estoy trabajando y de la cual estoy haciendo este video. Hablo un poquito, ¿verdad?, de la versión 2019 y el Office 365, es bastante parecido a esto que ven acá y no muy diferente a lo que obtendríamos, ¿verdad?, que en cuanto al panel o en cuanto a las características o a los elementos que tengamos por acá. Entonces, quizás las principales ediciones en las que hubo un tangible cambio en el nombre de los elementos o nuevos elementos como tal fue a partir de la versión 2003, y de ahí en adelante, de 3 en 3, ¿verdad?, según su evolución, fueron quizás más tangibles los elementos, pero en base a lo que se va a ver en el curso, o sea, de la asignatura, con una versión 2013 nos damos más que abasto. Entonces, tenemos por acá la barra de título, que es donde se coloca el nombre del documento. Esto va a cambiar, obviamente, una vez si guardamos el documento como tal, ¿okay?, y damos una ubicación al mismo. Voy a guardar para que miremos que la barra de título cambia. Le voy a llamar Word 1 y lo voy a dejar en el escritorio para que miremos que la barra de título va a cambiar, que es esto lo que estaba hablando. El docx es la extensión simplemente del archivo. En este caso es el tipo de archivo que manipula o crea o genera Word como tal. Ahora, dentro del menú archivo también teníamos las opciones de, bueno, si una vez ubicamos el archivo,
tenemos diferentes versiones o, ¿verdad?, tipos de documentos, en lo cual esto es lo que nos ofrece Word: crear PDFs, crear o irnos a una versión anterior cuando tenemos, ¿verdad?, que movilizarnos hacia un equipo que tiene menores características y necesitamos, ¿verdad?, tener un documento .doc, que es la extensión. Aquí también ver lo de la cuenta, cuando el Office está activado o inactivo como tal. Podemos cambiar acá también opciones a manera general. También podemos cambiar los colores, ¿ok? Está también en cuenta aquí. Yo lo tengo en gris, ya es cosa de personalizarlo o ponerlo a su modo, según el usuario o la visualización que le quiera dar el usuario como tal. Los elementos, básicamente, esta es la barra de acceso rápido. En ella podemos añadir elementos. Un ejemplo, si yo quisiera generar documentos nuevos y tener a la mano la creación de documentos nuevos, podría tener aquí simplemente y hacer clic. Y notemos que enseguida se abrió otra ventana con un nuevo documento. Asimismo, si quisiéramos añadir una impresión, un elemento de impresión, etcétera. Estas son las opciones para minimizar, maximizar y cerrar el documento como tal. Tenemos la cinta de opciones, está constituida por todo esto que ven por acá arriba, donde tenemos la ficha. Hablo de ficha, inicio, insertar, diseño, formato, referencias y todo lo que leemos en esta parte superior. Dentro de cada ficha hay opciones e iconos y ellos están agrupados. Entonces cada grupo está categorizado con un nombre. Entonces tenemos por acá un ejemplo, un grupo de fuentes, todo lo concerniente a la fuente como tal, y un grupo de párrafos, ¿sí? Este es el elemento de la sangría, o simplemente para delimitar el margen del documento. Tenemos margen izquierdo, margen derecho y tenemos los márgenes inferiores y superiores cuando manipulamos acá. Si no la logramos ver, esto de acá que ven acá que se llama regla, podemos habilitarlo acá desde vista y en la opción regla. Esta es la barra de desplazamiento, que es la que nos ayuda a navegar el documento como tal. Esta es la barra de estado. En la barra de estado tenemos básicamente el número de páginas o la cantidad de páginas que tiene nuestro documento, la cantidad de palabras que obviamente va a ir aumentando a medida que vayamos colocando palabras como tal dentro del documento. Lleva un conteo. El otro es la configuración del idioma. Está en español España. Puede ser cambiado y escoger una lista, ¿verdad?, de idiomas según la escritura que vayamos a dar en el documento como tal. Estos son los elementos o las vistas del documento. Tenemos un modo lectura que simplemente amplía el documento como tal, un modo impresión que es el modo común o popular que usamos siempre, y el modo diseño web que simplemente amplía o deja en blanco y sin márgenes nuestro documento. El más común, diseño de impresión. Este es el zoom. El zoom simplemente lo que hace es aumentar la vista del documento. Aclaro que es la vista, no el tamaño del texto, no el tamaño de las imágenes, ni el contenido del texto que hay acá, sino simplemente la visualización del documento como tal. Ahora vamos a irnos a consecuencia a manipular un poco la herramienta. Entonces, cada icono, si ustedes lo notan, tiene su indicativo una vez que hacemos o pasamos encima del icono como tal. Si notaron, ahorita tengo el mouse sobre fuente y me especifican con una especie de viñetita que se encuentra en la parte de abajo y me define qué hace como tal ese elemento. Entonces, además de ello, no solamente me define lo que hace, sino también la forma de acceder a ello. Entonces, bastante útil en el sentido de estas abreviaturas que ven ahí, que se sugieren entre paréntesis. Esas abreviaturas simplemente me ofrecen un acceso rápido o un acceso por teclado para manipular el texto como tal. El texto no se manipula si no está seleccionado. Esa es otra cosa que se debe aclarar. O sea, ahorita seleccioné solamente el texto Nicaragua, un ejemplo, y puedo con ello cambiar las fuentes. Nótese que entre las listas de fuentes
puede diversificarse o cambiarse según lo que yo tenga instalado en mi sistema. Como esto de instalación de fuente, hago la aclaración rapidita, ¿verdad? Tengo acá esta página a manera de sugerencias. Ustedes pueden googlear o buscar en Google más páginas de fuentes y simplemente descargar la fuente que más les guste o buscar una afinidad de fuente para que simplemente descarguen. Y el tipo de extensión que me interesa acá, voy a mostrárselo, voy a abrir el cipiado, es el OTF. Es la extensión de archivo para el tipo de fuente. ¿Okay? Entonces, aquí una vez que lo abrí, me va a dar la opción de instalar. Y simplemente ahora que abra Word, va a haber una fuente llamada Rizal Cinta. Un ejemplo, que instalé una fuente para que ustedes lo vean. Entonces me voy acá a inicio. Selecciono el texto, un ejemplo, ¿verdad? Y ahora puedo buscar. Ya lo tenemos ahí dentro del listado, la fuente en sí que acabo de instalar. Además del icono de fuente, tenemos también para el tamaño. Podemos cambiarlo no solamente con esta especie de flecha, sino también podemos escribir la fuente como tal. 20, un ejemplo, para que vean un tamaño, o bien ocupar estos iconos que se encuentran acá. Uno es para ampliarla. Si no saben para qué es el icono, antes de dar clic, ya lo sugerí antes, pasan sobre el icono o un over, como es atribuyendo, ¿verdad?, el inglés acá solamente un sobre de, que es para simplemente ver la etiqueta que nos va a instruir en qué hace en sí ese icono. ¿Okay? Aumentar y disminuir. Este es para cambiar a tipo oración, que simplemente lo que hace es mantener mayúsculas y minúsculas según el párrafo. Voy a hacerlo en el texto de acá, ¿no?, para que lo vayamos viendo. Aquí hablé lo de la fuente, el tamaño de la fuente. ¿Verdad? Mayúsculas, un ejemplo para esto. Ahora un ejemplo, quisiera yo cambiar un tipo oración, ¿sí? Ya está como tipo oración de hecho, pero si un ejemplo cambiáramos a minúsculas y luego pasáramos a tipo oración, pasaría que la primera letra del párrafo se va a mantener en mayúscula y después de cada punto dentro del mismo párrafo va a cambiar también a mayúscula. ¿Okay? Entonces se llama tipo oración. Ahora se puede alternar también. Entonces todas estas opciones simplemente para el párrafo como tal, mayúsculas, minúsculas, alternados, mayúscula, minúscula, etcétera. ¿Okay? Entonces este es para borrar el formato. Normalmente cuando traemos un texto o una fuente de internet, un ejemplo, esto viene de la Wikipedia, trae por defecto Arial 10.5 y traía por acá hipervínculos y también traía referencias. Si se traen algún texto, tener, ¿verdad?, un poquito de cuidado en ello. Y si, digamos, quisiéramos borrar todo ello, vamos a borrar todo el formato. Lo que hace es volver todo esto que acabo de seleccionar al formato predeterminado, que es el que trae por defecto Word, que es Calibri 11 en este caso, que es el tipo de fuente y el tamaño de la fuente. ¿Okay? El otro es para negritas, cursivas, subrayado. Cada ¿verdad?, clic sobre cada icono va a ir aplicando sobre la selección. Esto es tachado. Esto sirve para colocar un índice, subíndice, o sea, coloca el cursor debajo del texto. Voy a deshacer el subrayado para que lo miremos mejor. Un ejemplo, quisiera poner un valor de Nicaragua y un índice, subíndice, perdón, de 3, por ejemplo. Entonces, un ejemplo, doy clic acá y noten que el cursor disminuye el tamaño y se coloca abajo. Notemos. Asimismo, cuando hablamos de superíndice, lo que hace es colocar el cursor en la parte de arriba y hace esto que ven por acá. Esto de acá es simplemente para efectos
del texto, tipografía, que lo que me permite es resaltar o cambiar en sí el texto como tal. Claro, obviamente según la selección que hagamos, ¿verdad? Podemos añadir sombras, podemos añadir reflexión, iluminado. Recomiendo ir tocando o manipulando las herramientas para que miremos los resultados y vayamos, ¿verdad? Notando qué hace cada uno de los elementos. Ahora, el otro elemento es para tachado, o sería más bien un resaltado, que esto normalmente se ocupa cuando hacemos una lectura o queremos enmarcar algo o queremos simplemente hacer una especie de resaltado sobre el texto. ¿Okay? Este es para cambiar el color de la fuente. ¿No? Esto. Voy a tratar de solamente hacer la selección sobre algo. ¿Okay? Entonces tenemos para cambiar el color de la fuente. Según lo que vayamos seleccionando, obviamente se va a ir aplicando sobre la selección. Esto es en cuanto a fuente. Esta es la categoría o grupo fuente. Ahora, si pasamos a la categoría de párrafo, simplemente nos indica viñetas. Estas son las viñetas predeterminadas. Podemos definir viñetas. Viñetas pueden ser estilo símbolo. Un ejemplo, cuando tenemos una tabla como tal de símbolos que nos ofrece nuestro Office como tal. O bien, añadir una imagen que nos permite, según la navegación de internet y según la edición de nuestro Office, hacer una búsqueda determinada sobre algún término. Un ejemplo, voy a buscar un corazón. Puedo especificar el término de una vez para que sea algo más chiquito, o puede ser un sobre, una carta, o sea, nuestros iconos pueden ser personalizados a manera, ¿verdad?, de texto. Un ejemplo, estoy hablando de Nicaragua, podría buscar la bandera de Nicaragua, por ejemplo. ¿Sí? Entonces podríamos colocar esto como icono perfectamente y podríamos dar insertar. Obviamente se va a insertar donde se encuentra el cursor ahorita. Recordemos que el cursor se encontraba por acá, entonces nuestra inserción de viñeta va a darse donde se encuentra el cursor, eso es lo claro. Esto se generó como viñeta, este es un predeterminado o una vista previa para que notemos que esto es lo que se nos generó. Él se coloca en el párrafo, ya lo dije, ya lo aclaré, y asimismo cada vez que salta el párrafo, obviamente va a ir aumentando la cantidad de viñetas. Okay. El otro elemento es de enumerado. Tenemos enumerados con diferentes estilos. Podemos tener un enumerado de números romanos, un enumerado de letras o un enumerado correlativo común. Okay. Entonces, esto en dependencia de lo que queramos enunciar o el texto al cual vayamos a aplicar esto. Estas son listas subnivel para añadir un enumerado de subdivisiones. ¿Okay? Ahora tenemos además por acá aumentar sangría o disminuir sangría, que lo que hace es simplemente donde se encuentra el cursor, aclaro siempre, se va a mover hacia la derecha o bien hacia la izquierda, en dependencia a la selección que le vayamos haciendo esto. Aclaro que esto sobre el párrafo como tal. Estamos en la categoría párrafo. Este es para ordenar cuando tenemos un listado de elementos, ¿verdad?, mayúsculas, minúsculas, o queramos hacer un ordenamiento de números. Entonces esto nos sirve, ¿verdad?, para hacer un orden, ya sea de ascendente o descendente. ¿Okay? Un ejemplo para este texto, se colocó Granada para primero, porque hablamos de un texto, ¿verdad?, descendente. Ahora, esta otra alineación de párrafo, lo que nos permite es mantener una alineación hacia la izquierda, una alineación centrada, derecha o bien justificado, que lo que hace es enmarcar o permitir que la sangría o el margen sea una determinación para el texto. Este es el interlineado, que me permite cambiar el espacio entre líneas. ¿Okay? Así voy aplicando.
en dependencia del tipo de texto o el tipo de documento que quiero obtener, yo voy haciendo lo mismo sobre él. Ahora, estos son colores. Los colores se aplican también al párrafo como tal. Nótese que está en mi selección como tal. Y asimismo podríamos tener un enmarcado o un borde sobre un ejemplo sobre todo este texto. ¿Okay? Entonces, esto en base a fuente y párrafo. Más adelante, en el video subsiguiente, hablaré sobre esto de estilos. Estilos los que me permiten ya un documento más personalizado y ayuda a crear los índices, que hablaré más adelante, y ayuda a crear lo que son trabajos más formales, como cuando vayan a hacer sus monografías o vayan a hacer alguna tesis, ¿verdad? Algún estudio específico. Bueno, quedamos por acá. Espero me hayan comprendido. Buen día a todos.